una angiografía, un estudio de la coronaria, esta es la coronaria, y vean cómo acá hay una obstrucción cerebral. Entonces, lógicamente, a través de este sector la sangre no va a pasar. Vean ustedes, esto sería más o menos la imagen, esto es la luz de la arteria, pero todo esto está obstruido por grasa. Ese es el proceso de la arteriosclerosis. ¿Cómo es que se desarrolla la arteriosclerosis? La primera condición por la cual yo voy a desarrollar ateromas es muy fácil. A mayor cantidad de colesterol, a mayor cantidad de LDL, yo voy a tener más posibilidades de que esa grasa entre, y aunque tenga el HDL para limpiarlo, si yo tengo cifras muy altas de colesterol en la sangre, aunque mi HDL me protege, a veces ya no puede, y entonces la grasa va a empezar a depositarse. La primera condición para desarrollar arteriosclerosis es la mayor cantidad de grasa, de colesterol, del LDL. Entonces eso es una condición importante, la alimentación. Ahora que está de moda la comida mixtura y todas esas cosas, pues es una comida no muy sana, no es una comida saludable. Hay una forma de comer sano, pero bueno, está de moda eso. Pues bien, por eso es que vamos a tener ateromas, pues esa es la condición. Pero ojo, recuerden que el HDL nos limpia las arterias. Algo debe suceder por el cual el colesterol entra y ya no sale de las arterias. Entonces debe haber algún fenómeno por el cual el LDL, el colesterol transportado por LDL, queda atrapado en las arterias. ¿Y cuál es ese proceso por el cual queda atrapado el colesterol en la arteria? ¿Ah? Claro, el problema del endotelio, el proceso de la oxidación. Si la grasa se oxida, la grasa va a quedar atrapada en la arteria. Entonces, como yo les mencionaba, el LDL, acá yo tengo el LDL, ingresa a la arteria, pero si tengo un endotelio disfuncionante, en donde vamos a generar, ¿no? Esto va a ser muy rápido, en donde vamos a generar radicales libres. Esos radicales libres, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es oxidar a este colesterol, y ahora ya no va a ser, por decir, ¿no? Ya no va a ser de color amarillo, sino ahora es rojo. Ese es el colesterol oxidado. Ese colesterol oxidado ya no lo reconoce el HDL, ya no lo reconoce. Y si no lo reconoce, esa grasa oxidada se convierte en ¿qué cosa? En un cuerpo extraño. No lo reconozco, yo estoy acostumbrado a conocer colesterol. Oiga, pero esta nueva molécula, no sé qué es. El colesterol oxidado no lo reconozco. Entonces, si no lo reconozco, ¿qué debo hacer? Destruir. Tengo que destruirlo. ¿Y quién nos destruye eso? Nuestras defensas. ¿Dónde están las defensas? En la sangre. ¿Cómo se llaman ellos? Los glóbulos blancos. Entonces, cuando se va produciendo esta grasa oxidada, lo que va a suceder es que al ser un cuerpo extraño, entre comillas, vamos a llamar a nuestras defensas. ¿Y quiénes son nuestras defensas? Bueno, son los monocitos que están circulando por la sangre. A ellos los vamos a atraer. Hay lo que se llaman los factores quimiotácticos de los monocitos. Entonces, este endotelio va a producir factores quimiotácticos. Quimio son sustancias químicas, tácticos, que los van a atraer ¿a qué? A estos monocitos. Y el monocito tiene capacidad de atravesar el endotelio. ¿Cómo se llama esa propiedad? La propiedad de la diapedesis. Oh, esto va a ser demasiado rápido. El monocito puede ingresar a través del endotelio, la propiedad de diapedesis, y cuando entra el monocito a la pared arterial, ¿cómo se llama? Ya no se llama monocito, se llama macrófago. ¿Estamos? El monocito es el mismo, solamente que cambió de nombre. Cuando entra ya a un tejido, cambia el nombre y se llama macrófago. ¿Y cuál es la función del macrófago? Tomar este cuerpo extraño para estudiarlo. Entonces, ¿qué hace el macrófago? El macrófago empieza a ingerir la grasa oxidada. Empieza a ingerir. Entonces, ahora, ese macrófago que empieza a comerse la grasa oxidada para estudiarlo, cambia de nombre y ahora se llama célula espumosa.
Entonces, la célula espumosa, ¿qué cosa es? Es el mismo monocito, es el macrófago, solamente que acá se está comiendo a la grasa oxidada, para estudiar. ¿Ya está? Entonces, vean ustedes que esto es una respuesta inflamatoria. La ateroesclerosis es una inflamación de nuestras arterias. Estamos llamando a las células inflamatorias, en este caso a los monocitos. Pues bien, cuanto más grasa oxidada haya, cuanto más inflamación haya, lo que vamos a hacer es cada vez llamar a más monocitos, a más glóbulos blancos, pues para defendernos. Y secundariamente, después vamos a ver por qué, vamos a atraer a las células musculares lisas de la capa media. Recuerden que este espacio que está debajo del endotelio, ¿cómo se llamaba? El espacio subendotelial, que es parte de la íntima. La capa muscular, ¿dónde está? Bueno, estaría por acá abajo. Bueno, algunas células de ahí las empezamos a llamar. Después van a ver por qué. Entonces, este primer proceso por el cual la grasa ha ingresado, se ha oxidado, empieza a quedar atrapado, vienen los monocitos, después macrófagos y finalmente se forman estas células espumosas, es un proceso inflamatorio que es el inicio de la ateroesclerosis. Pues bien, ese inicio se denomina estría grasa. ¿Qué es la estría grasa? Es el primer estadio de la ateroesclerosis. La estría grasa es el primer estadio de la ateroesclerosis. ¿Dónde está el colesterol en esa estría grasa? En las células espumosas. ¿Es un colesterol de qué tipo? Intracelular. Es un colesterol intracelular. ¿Estamos? Muy bien. Eso es lo que es la estría grasa. Y vean ustedes que a raíz de la guerra de Vietnam, donde participó Estados Unidos, iban jóvenes de 18, 19, 20 años, cuando morían estos jóvenes, le hacían necropsias, y miren cómo a los 18, 19 años, esto que ustedes ven acá, esto que está acá, eso es grasa. Esa es la estría grasa. Acá hay estría grasa, acá también hay estría grasa. A los 18 años, a los 19. ¿Está? Y eso era por el estilo de vida que estaban viviendo en Estados Unidos en esa época. Por eso es que Estados Unidos ha tratado de cambiar. No se puede fácilmente, pero han tratado de cambiar porque esto ya pues, si a los 18, 19 años empezamos a tener estría grasa, la mortalidad va a ser más precoz, y eso es verdad. ¿Qué más va a pasar con este proceso? Pues teníamos acá a esta célula espumosa que está comiendo pues grasa oxidada. Muy bien, va a seguir comiendo todo lo que puede. Come, ingiere la grasa oxidada sin ningún control. Y va a llegar un momento en que está ahí. Ha comido tanta grasa con la idea de protegernos, que ya la célula estalla. Se produce una apoptosis. Estas células espumosas estallan, se produce el fenómeno de apoptosis. ¿Y qué va a pasar con la grasa oxidada? Ahora la grasa queda en el intersticio. Ya no es una grasa, ya no es un colesterol intracelular, ahora está en el intersticio, está esparcido. Y cuando ya el colesterol no está en el interior de la célula espumosa, a eso se llama el preateroma. La segunda etapa de la ateroesclerosis es lo que se denomina el preateroma. ¿Dónde está la grasa? En el intersticio. Ya no es un colesterol intracelular. ¿Qué más va a pasar con ese preateroma? Pues miren, estas células musculares de la capa media que habíamos traído, poco a poco vean ustedes que empiezan a ubicarse alrededor de la grasa que está esparcida en el intersticio. Poco a poco empiezan a formarle una cápsula, empiezan a formarle una cubierta a ese colesterol que está extracelular, está en el intersticio. Entonces, poco a poco se va a formar una cubierta, una cápsula sobre esa grasa que está en el intersticio, y eso es lo que se denomina ateroma ya propiamente dicho. Vean cómo esas células musculares han ido para formar una cubierta o cápsula. Quizás de esta forma no lo puedan visualizar bien, quizás de esta otra mejor. Acá yo tengo la arteria y acá tengo el ateroma. ¿Qué es el ateroma?
Es un núcleo lipídico, es un core, es un núcleo lipídico, grasa oxidada, y que está cubriéndose por una cápsula. Una cápsula. ¿Quién formó esa cápsula? Las células musculares lisas, que han migrado de la capa media. Entonces, veanlo acá, más grande. Acá yo voy a tener el núcleo o core lipídico, y acá vamos a tener la cápsula o cubierta. Y si acá tenemos la capa media muscular, vean que acá hay algunos espacios en blanco, que son células que han migrado para formar esa cápsula. Y eso ya es el ateroma propiamente dicho y que está obstruyendo nuestras arterias. Así es como se produce el proceso de la ateroesclerosis. Pasamos por 3 momentos: estría grasa, el colesterol está en la célula espumosa; preateroma, el colesterol está en el intersticio; ateroma, cuando a ese colesterol que está en el intersticio le ponemos una cápsula o cubierta. Son los 3 momentos del proceso de la ateroesclerosis. Pues bien, entonces, vean ustedes que nosotros podemos tener nuestras arterias, y dependiendo de cómo cuidemos nuestras arterias, pues podemos ver, por ejemplo, acá está la luz de la arteria, pero ¿cuál debería ser la luz de esa arteria? La luz de esa arteria debería ser todo esto. Pero vean cómo poco a poco se va reduciendo, cómo se reduce producto del colesterol que se va depositando. ¿No? Se va depositando y se va llenando de grasa. Entonces la mayonesa, el ketchup, no sé, pues todas las cosas que le van echando a la comida chatarra, se va llenando en el tiempo. ¿En cuánto tiempo se podrá desarrollar un infarto? Y no lo sé, eso va a depender de la persona. En algunos podrá ser más lento, en otros puede ser más rápido, eso va a depender de su estilo de vida. Entonces vean ustedes, acá yo tengo, esto en blanco es la luz por donde pasa la sangre, acá yo tengo el core, el núcleo lipídico, acá tengo mi ateroma. Acá está la cápsula, acá está la cápsula, ahí está la cápsula. ¿Estamos? Bien, acá yo tengo 2 ateromas prácticamente, 2 ateromas que obstruyen. Esta es la luz, por acá pasa la sangre, ustedes ven que prácticamente la cantidad de sangre que va a pasar por esta arteria y por esta otra son iguales. Y acá tenemos el ateroma. ¿No? Tenemos el ateroma. ¿Las 2 arterias son iguales? ¿Son iguales? En el grado de obstrucción quizás, pero en la estructura, acá hay mucha grasa, acá hay mucho core, acá más bien hay poco. ¿Cómo está la cápsula acá? Muy delgada. ¿Cómo está la cápsula acá? Muy gruesa. Entonces, ¿los 2 ateromas son iguales? No. ¿Pueden tener el mismo grado de obstrucción? Sí, pero no se van a comportar igual. Vean ustedes que acá hay mucha grasa inflamada, hay mucho colesterol oxidado y una cápsula delgada. En cambio acá yo tengo menos cantidad de grasa y una cápsula gruesa. Recuerden que nosotros vivimos con nuestros ateromas. ¿Qué es lo que nos mata? El trombo. El trombo. Y para que se produzca el trombo, ¿qué debe suceder con este endotelio de la cápsula? Colágeno. Se debe romper. ¿Cuál es más fácil que se rompa? ¿Esta donde hay mucha inflamación o esta que hay poca cantidad de grasa y poca inflamación? Pues el sentido común es que esta se va a romper más rápido. Entonces, lo que sucede es que nuestros ateromas pueden ser de 2 tipos. Aquellos que son muy fáciles de romperse, a eso se llaman placas de ateroma inestable, o podemos tener placas estables. ¿Está? Hay 2 tipos de ateromas. Hay aquellos que se pueden romper fácilmente, inestables, cualquier momento se rompen, o aquellos que son estables, tienen menos grasa y tienen una cápsula gruesa. ¿Estamos? Entonces, si yo voy a tener ateroesclerosis, pues porque mi ritmo de vida no es la más adecuada y no me cuido, ¿qué voy a hacer? ¿A mí me conviene tener placas inestables o estables? Estables. ¿Yo puedo transformar una placa inestable en estable? Sí. ¿Qué debo hacer? Bueno, vaya al médico, pues. Él es el que le va a tratar. Pero nosotros sí podemos convertir una placa inestable en estable. Sí, ese es nuestro objetivo como médico, para que ese paciente evite terminar con un infarto. Vean ustedes, la placa inestable en cualquier momento se rompe porque es muy delgadita la cápsula y acá hay mucha grasa
oxidada. Y si hay mucha grasa oxidada, es una grasa que atrae monocitos, inflama y se rompe. En cambio, esta es más difícil, no imposible, pero más difícil. Entonces, muy importante, placa inestable o vulnerable, mucho colesterol oxidado y una cápsula delgada. Placa estable, poca cantidad de colesterol y cápsula dulce. Entonces, es muy importante que nosotros, si en el peor de los casos desarrollamos aterosclerosis, bueno, siquiera cuiden de que tengamos placas estables y no inestables. ¿Y por qué es importante esto de decir placa estable o inestable? Es importante por lo siguiente, miren, acá está el núcleo o core lipídico, acá está la grasa oxidada, acá tenemos la cápsula y acá tenemos nuestro delgadito endotelio. Pero vean ustedes que en este brazo, en este sector de la cápsula, miren, esta zona es bien delgada. Y bueno, ¿qué le puede pasar a este sujeto? Bueno, tiene presión alta, fuma, tiene problema de colesterol, es diabético, tiene toxinas, vive muy estresado. Todo esto golpea al endotelio. Todos los días golpea. Puede suceder que en algún momento se inflama, se produce una inflamación, es como un golpe que todos los días le da un golpe, pues se va a inflamar. Bueno, el endotelio se puede inflamar, la cápsula se puede inflamar y se puede, como consecuencia de esa inflamación, se puede romper. Y al romperse el endotelio, ¿qué deja expuesto? El colágeno. ¿Y qué hace el colágeno? Hace que se forme un trombo en su superficie. Y eso es lo que va a suceder. Yo tengo acá mi núcleo lipídico. Acá está el core, el núcleo lipídico, y yo voy a llamar, no se olviden, a las células musculares lisas de la capa media. ¿Para qué? Para que ellas sinteticen una cubierta o cápsula. Vamos a formar una cubierta o cápsula gracias a estas células musculares lisas. Le pondremos elastina, le pondremos elementos que den fortaleza. Lo que vamos a hacer es sintetizar, vamos a sintetizar una cubierta o cápsula. Cuanto más gruesa, mejor. Pero lamentablemente hay células que las llamamos dependiendo del colesterol que esté ahí. Cuanto más colesterol esté oxidado, empezaremos a llamar a los linfocitos o también estaremos llamando a los monocitos, a los llamados macrófagos. ¿Y qué hacen estas células inflamatorias? Nuestras defensas, al inflamar este ateroma, pueden romper y rompen esta cápsula. Entonces producirán enzimas que destruyen, rompen la cápsula. Y al romperse la cápsula, el colágeno que está debajo, en contacto con la sangre, forma un trombo. Eso es lo que va a suceder en este paciente. Entonces, producto de la presencia de macrófagos y de linfocitos, se genera una respuesta inflamatoria que finalmente lleva a la ruptura de ese ateroma. Ese ateroma inestable, vulnerable, se rompe e inmediatamente se agrega un trombo. Se agrega un trombo sobre ese ateroma. Y eso es lo que nos puede matar. Entonces recuerden, el endotelio es como si fuera una alfombra. La sangre va a circular por allí, pero se pueden producir estos daños producto de la presión alta, el tabaco, el colesterol. O sea, si yo tengo ateromas, no me conviene ser hipertenso. Si tengo ateromas, no me conviene ser diabético, no me conviene tener colesterol alto, no me conviene consumir sustancias que pueden tener muchas toxinas, porque todo eso puede finalmente dañar mi endotelio de un ateroma, entre comillas, estable, y lo puedo volver inestable. O el mismo inestable se empieza ya a romper. Yo tengo que proteger para que no se produzca ese daño. Entonces vean ustedes, si yo tengo acá, esto es una coronaria, acá está el ateroma, miren cómo está el ateroma acá. Todo ese ateroma es grasa oxidada. Y llega un momento en que esta grasa ese ateroma se empieza a romper. Se empieza a fisurar, se empieza a hacer acá una ruptura, y lo que vamos viendo en su interior, ¿qué cosa es? Colágeno. Lo que está acá debajo del endotelio es colágeno. Y el colágeno, en contacto con la sangre, van a hacer que las plaquetas se adhieran, se activen y se agreguen, formando lo que se llama el trombo blanco plaquetario.
Entonces, si nosotros tenemos una superficie endotelial dañada, pues las plaquetas se van a adherir, se van a activar y se van a agregar formando un trombo blanco, el trombo blanco plaquetario. Pero si yo tengo un trombo blanco y el proceso continúa, ¿qué vamos a activar? La cascada de la coagulación. Producto de la cascada de la coagulación, ¿qué va a suceder? El fibrinógeno, que es una proteína soluble en el plasma, se va a transformar en fibrina. La fibrina es insoluble y va a formar una malla. Va a formar una malla sobre ese trombo blanco y ahora se va a transformar en trombo rojo. Trombo blanco plaquetario, trombo rojo, cascada de la coagulación, malla de fibrina. Y entonces, esto es lo que vamos a ver. Acá yo tengo mi arteria coronaria con el ateroma, acá está todo el ateroma, y acá se ha formado un trombo. Y eso es lo que nos puede matar. Entonces, si yo tengo enfermedad coronaria, cuando esa enfermedad coronaria se complica con un trombo, a eso se llama síndrome coronario agudo. ¿Estamos? Síndrome coronario agudo. ¿Qué tenemos? Una placa inflamada rota sobre el cual se ha añadido un trombo. Yo tengo una placa inflamada rota sobre el cual se ha añadido un trombo. Entonces, cada vez que aparece un trombo obstruyendo la luz de la arteria, genera un cuadro clínico que se denomina síndrome coronario agudo, genera dolor de pecho. ¿Qué tenemos? Una placa inflamada con un trombo. Ahora, el trombo puede ser de dos formas. Puede ser que el trombo que se ha generado, ven ustedes acá, esto es el ateroma, esto es lo que ven en la parte inferior, es el ateroma, y acá está esto es la cápsula. Miren cómo se ha roto la cápsula, pero se ha formado un trombo que obstruye parcialmente la luz. En cambio, otra persona puede tener acá está todo el ateroma, se ha roto la cápsula igual, pero miren, acá se ha producido una obstrucción total. El trombo tapa toda la arteria. Entonces, esta persona que ha hecho un infarto con alta mortalidad, pero a veces la persona puede tener suerte. ¿Qué hizo acá? Un preinfarto. Felizmente no se infartó, pero ¿qué hizo? Un preinfarto. El término preinfarto es un término para el público. El término médico se llama angina inestable. El término médico es angina inestable. ¿Qué es la angina inestable? Cuando el ateroma se rompe y se forma un trombo que obstruye, felizmente, parcialmente la luz. No llegó a ser un infarto, tuvo suerte. ¿Pero qué hizo? Un preinfarto. Eso está bien para el público. Para los médicos el término es angina inestable. Ha habido una placa rota con una obstrucción parcial, con una trombosis parcial. Pero la persona puede hacer esto. Cuando se rompe el ateroma puede tener un infarto y se muere. Entonces, ¿yo cómo puedo saber cuando el paciente tiene su ateroma y se rompe si va a ser esto o un preinfarto? Nadie lo sabe. Es un riesgo. Es un riesgo. Esas son posibilidades. Lo que sí sabemos es que si se obstruye la arteria tiene más riesgo de morirse que si es una obstrucción parcial. Un infarto mata más que una angina inestable. Entonces, así es como se produce este proceso de la ateroesclerosis. Es un largo proceso, o puede ser un proceso corto, dependiendo de cómo cuidemos nosotros nuestras arterias. Entonces vean ustedes, inicialmente la persona tiene su ateroma, acá está el ateroma. Ese ateroma obstruye parcialmente la luz de la arteria, sí obstruye, pero la persona, a pesar de que tiene esa obstrucción, puede hacer una vida más o menos normal. ¿Por qué? Porque no hace ejercicio, porque no corre, todo es sedentario. Es totalmente sedentario. Usa el auto, no se baja prácticamente nos vamos volviendo nosotros cada vez más estables en el sentido de no hacer nada. Esa es nuestra situación. ¿Cuántas horas están ustedes sentados acá? Horas y horas. ¿Cuánto tiempo nos toma hacer esta clase? Horas y horas estar haciendo. Estamos sentados. Debemos tratar de hacer ejercicio. Yo quiero irme a mi consultorio a pie, no puedo porque tengo que andar con mi electro. Y si voy con mi electro me asaltan, entonces tengo que hacer carro. El carro lo puedo dejar
a 10 cuadras de mi consultorio y así me obligo a caminar. Ahora no me alcanza el tiempo, tengo que dejarlo al costado nada más. ¿Por qué? Por el tiempo nos vamos volviendo esclavos del tiempo y cada vez nos vamos volviendo sedentarios. ¿Cuántos de ustedes se van caminando a su casa? Poco. Porque es lejos. Por eso pues nos vamos volviendo sedentarios. No les digo que eso sea un pecado de ustedes, sino que no pueden. ¿No? Es el ritmo de vida. Entonces, ¿qué hacemos? Tratemos de hacer en bicicleta. Tratemos de hacer ejercicio. De alguna forma tenemos que inventar la manera de hacer ejercicio. Si no, esto no hace. Entonces, yo puedo tener mi ateroma y no hago nada. Estoy sentado viendo la televisión y ni siquiera me levanto a cambiar de canal. Estoy sapeando. Uso el control remoto para la puerta del garaje. No hago nada. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, yo tengo mi obstrucción. Porque como mal, porque fumo, etcétera, etcétera. Pero no me doy cuenta porque soy sedentario. Oiga, pasa sangre, sí, pero pasa menos sangre, pero no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque en mi rutina no hago mayor ejercicio. Un día me pongo a correr porque el carro se malogró o el ascensor no funciona, tengo que subir 6 pisos y al hacer ese esfuerzo, mi corazón pide oxígeno, mi corazón pide sangre, pero ojo, yo tengo mi ateroma. En ese momento en que yo hago un esfuerzo, en ese momento mi corazón dice, ojo, falta oxígeno, falta sangre, y aparece una alarma, el dolor de pecho. Inmediatamente yo me asusto y me detengo. Me ha venido un dolor intenso en el pecho por haber corrido, haber subido 6, 7 pisos. Me detengo porque tengo un dolor. Cuando yo me detengo, ¿qué va a pasar? Nuevamente mi corazón empieza a trabajar menos. ¿Y qué va a pasar con el dolor? Pasó. A eso se denomina angina estable. Angina es angor, es estrangulación, es el dolor de pecho. El dolor de pecho coronario se denomina angina o angor pectoris. ¿Estamos? En el paciente anginoso estable, ¿qué significa un anginoso estable? Es aquella persona que hace su vida rutinariamente tranquilo, sin dolor, pero cuando hace un esfuerzo, el corazón pide más y como sus arterias tienen grasa, ahí recién se dan cuenta que él es coronario. ¿Cómo me doy cuenta que es coronario? Pues con el esfuerzo. Ante una sospecha, si una persona tiene un problema coronario, le debo pedir ¿qué prueba? Una prueba de esfuerzo, ¿no? La enfermedad coronaria primero aparece al esfuerzo. Sin embargo, ese ateroma en cualquier momento se puede romper. Y al romperse me va a dar un intenso dolor de pecho que si dura más de media hora, yo ya debo pensar que me estoy infartando. Pero si el dolor dura 10, 15, 20 minutos y después pasa, recuerden que yo estoy haciendo un ejercicio. ¿Cómo es el anginoso estable? Yo estoy haciendo un esfuerzo, me duele el pecho y yo me detengo. Al detenerme mi corazón vuelve a la normalidad, ya no me duele el pecho. ¿Cuánto duró el dolor de pecho? 2, 3, 4 minutos, no más. Cuando hago un esfuerzo me duele, me calma cuando hago reposo. A los 2, 3 minutos ya me pasó. Pero ¿qué pasa si en cambio el dolor ya no me calma a los 2, 3 minutos? 10, 15, 20 minutos. Ahí ¿qué está pasando? El ateroma se está rompiendo y se está añadiendo un trombo que felizmente tapa parcialmente la arteria. ¿Qué estoy haciendo? Una angina inestable. ¿Qué estoy haciendo? Un infarto. Porque si el dolor continuara más de media hora, eso ya es un infarto. ¿Vamos? El tiempo, más de media hora, eso ya es un infarto. Pero ¿cómo es el infarto? Ojo, acá la arteria está totalmente tapada. ¿Cómo es la angina inestable? La arteria está parcialmente tapada. Ojo, yo puedo tener mis ateromas y vivir con mis ateromas y hacer una angina estable. Me duele el pecho cada vez que corro, que subo varias escaleras, ahí me duele el pecho. Me detengo, a los 2, 3 minutos me calmó, todo bien. Pero tengo la enfermedad. Si en algún momento el ateroma se rompe, me puede dar o un infarto o un preinfarto. ¿Qué hay en el infarto o en el preinfarto a diferencia de la angina estable? ¿Qué hay? ¿Qué elemento está allí añadido? Trombo. El trombo. ¿El anginoso estable tiene trombo? No.
¿Tiene ateromas? Sí. ¿Y por qué le duele el pecho? Porque hizo mucho esfuerzo. Oiga, tome su medicación para que esto no avance y cuídese. ¿Pero qué es esto? Esto ya en cambio, la angina inestable o el infarto son cuadros que va indicando de que este paciente, el ateroma se está rompiendo y se está añadiendo un trombo. Un trombo que puede ser parcial o puede ser total. Entonces vean ustedes que este proceso de la aterotrombosis es un largo proceso, como les decía. Vivimos con el ateroma, pero el que nos va a matar finalmente es cuando este ateroma se rompe y se añade un trombo. Que puede ser parcial, angina inestable o preinfarto, o puede ser total, infarto agudo de miocardio. Pero ojo, eso es acá, pero yo puedo estar acá. Yo tengo mis ateromas. ¿Estamos? ¿Cómo me doy cuenta que tengo un ateroma? ¿Cómo me doy cuenta que soy coronario? Al hacer un esfuerzo, me duele el pecho. Solo el esfuerzo. Me detengo y se calma el dolor. Eso es tener ateromas. Pero cuando el ateroma se complica, ahí se añade un trombo, y esa es otra cosa. Son los síndromes coronarios agudos que pueden ser o infarto o preinfarto. Infarto o angina inestable. Entonces vean ustedes que esto es un proceso que puede durar muchos años, pero que se puede fácilmente acelerar por el estilo de vida. Entonces vean ustedes, esto es una angioscopía, esto es ingresando por la coronaria de un sujeto, y miren todo esto que está en blanco, todo estos son ateromas. Todos estos son ateromas. Vivimos con ateromas, pero miren acá que hay, un trombo. Probablemente acá hay un ateroma que se ha roto, pero miren cuántos más tiene. Entonces, el proceso de la aterosclerosis es un proceso largo o acelerado. Va a depender cómo nosotros cuidemos eso. Por consiguiente, la enfermedad coronaria tiene tres formas de presentarse. La angina estable, ya saben qué es, dolor a un determinado esfuerzo porque tengo ateromas, pero no tengo trombos. La angina inestable o preinfarto y el infarto agudo del miocardio son ateromas fisurados, rotos, sobre el cual se ha añadido un trombo. El trombo puede ser parcial o puede ser total. Entonces, estas son las tres situaciones de la enfermedad coronaria. Esta primera es crónica, pues yo puedo vivir años con mi dolorcito de pecho cada vez que hago un esfuerzo, tomo un platito y estoy mejor. Estas dos últimas son emergencias. Oiga, me duele el pecho 10, 15, 20 minutos, si pasa más de media hora, esto es un infarto, tengo que irme rápido a la emergencia. Ya no es el dolorcito de 2, 3 minutos, dura más. Esa es la angina inestable y el infarto agudo de miocardio. Un dato muy importante en cardiología, el angor pectoris. La angina de pecho, el dolor de pecho es muy importante en cardiología. Entonces vean ustedes que la angina, el término angina, es de estrangulación. Una persona lo que siente es un dolor que es algo que aplasta el pecho, es una sensación de pesadez. No es el dolor tipo hincada, punzada, eso lo van a aprender ya en la parte clínica. La persona lo que siente es una sensación de pesadez en el pecho. Es una sensación de opresión. Este dato de la angina es fundamental. Solamente con lo que el paciente nos cuenta, en el 85% decimos, este es coronario, no. Solamente conversando con el paciente. Esa es la diferencia todavía que ustedes tienen de tener en su formación la posibilidad de ver pacientes, de ver enfermos. En otros países que están muy adelantados, usan un simulador. Un sujeto sano que viene y se siente y lee su speech. Me duele el pecho así, así, y uno lo mira, está sano. Pero me va contando cómo es el dolor de pecho. Ustedes tienen posibilidad acá todavía de que uno solamente con 1, 2, 3 datos uno hace el diagnóstico. Pero eso es clínico, pues. Como en otros países no hacen ya clínica, ¿en qué tienen que basarse? En tecnología. Oiga, yo quiero un resonador para que me diga lo que yo no sé. Acá sin resonador hacemos diagnóstico. Esa es la diferencia. Ustedes todavía sáquenle provecho a esa oportunidad de que solamente, a ver, el paciente viene con fiebre vespertina,
¿Cómo está su pulso? No está acelerado porque la fiebre debe acelerar. Así. Saque la lengua. Ah, usted tiene tifoidea. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, la lengua. Lengua con sabor a punta de fresa, eso es tifoidea. Eso es clínico. Ustedes todavía tienen oportunidad de ver pacientes en su formación. El médico en otros países, recién cuando se gradúa puede ver enfermos. Antes, ¿quién vio? Máquinas. Esa es la diferencia. Saquen de provecho. Bueno, entonces vean ustedes, el dolor de pecho es muy importante, es una sensación de opresión en el pecho. ¿Ya estamos? Nunca le digan al paciente, al menos un consejo, eso de repente le digamos, no, pero este es un consejo que siempre hago. Nunca le digan al paciente el dolor. ¿Qué es lo que usted siente? Y el paciente nos tendrá que decir, dolor, siento una molestia, dolor que es un poco vago. Otros dirán, yo siento una punzada, yo siento un hincado. Que nos cuente. Lo que sucede es que si nosotros inducimos la respuesta, vamos a fallar. Uno le dice, oiga, ¿a usted le duele como si fuera una hincada? Sí, doctor, me duele como una hincada. ¿O es una opresión? Ahora que lo pienso, doctor, es una opresión. Claro, o sea, si ustedes le dan la oportunidad, el paciente va a tratar de decir eso es. Nunca le digan, porque acá, como les digo, el 85% es conversación con el paciente. Porque si ustedes le toman la presión, puede estar la presión alta, normal o baja, eso no hace diagnóstico. Es el interrogatorio del dolor. ¿Cómo es el dolor? Es una opresión, se irradia al brazo, cara interna, en qué momento tiene, todo eso es clínico. ¿Por qué se produce el dolor? Porque mi coronaria le está faltando sangre. Eso es lo que sucede. Yo, para poder trabajar, para que mi corazón trabaje, mi corazón consume oxígeno, este es su combustible. ¿Y quién le da ese combustible? Las coronarias. Tiene que haber un equilibrio entre lo que mi corazón pide y lo que mis coronarias me dan. Si yo tengo ese equilibrio, estoy sano. Pero si se rompe ese equilibrio, por cualquiera de los dos, si la balanza se desequilibra, eso se llama isquemia. Y la isquemia es mala irrigación, en este caso del corazón, y una isquemia se traduce a través de ¿qué? Del dolor de pecho. Entonces, el dolor de pecho que yo puedo tener es por un desequilibrio entre lo que mi corazón pide y lo que mis coronarias me pueden dar. Tiene que haber un equilibrio. Si se rompe el equilibrio, se produce la isquemia, la mala circulación. ¿Cómo se traduce eso? Con dolor de pecho, la angina de pecho. Entonces la angina de pecho va a depender del consumo de oxígeno y del aporte de oxígeno. ¿Quiénes determinan el consumo? ¿Quiénes determinan el consumo de oxígeno? Pues el consumo de oxígeno, o sea, lo que el corazón pide, va a depender de quién, de su frecuencia cardíaca y de su fuerza inotrópica, de su contractilidad. Si el corazón tiene que trabajar con más fuerza o más rápido, consume más oxígeno, eso es fácil. ¿Y por dónde me llega el oxígeno? A través de las coronarias. A través de las coronarias, y recuerden que el corazón se nutre ¿en qué momento? En la diástole. A mí me conviene que mi corazón vaya lento porque hay mayor tiempo de irrigación. No me conviene que mi corazón sea rápido porque la diástole se acorta. Entonces vean ustedes, estos son los parámetros que determinan, por un lado, el consumo y la cantidad de sangre que me va a llegar a través de las coronas. Muy bien, ¿por qué se puede romper este equilibrio? ¿Por qué se puede generar esta isquemia? Puede ser que mi corazón empiece a trabajar mucho. Puede ser que este brazo trabaje mucho. Tengo mis ateromas, sí, ahí están mis ateromas. Pero yo he hecho un gran esfuerzo. Subí 6 pisos, empujé un auto, corrí y no estaba acostumbrado. ¿Qué generé? Bueno, generé que el consumo de oxígeno de mi corazón aumente. Y al aumentar, se rompe el equilibrio y me duele el pecho. ¿Qué tengo? Un ateroma. ¿Hay trombo? No. ¿Pero por qué me duele el pecho? Porque tengo un ateroma y empecé a trabajar, mi corazón empezó a trabajar demasiado. ¿Qué soy? Un anginoso estable. Soy un anginoso estable. La angina al esfuerzo. Calma con el reposo. Esa es una primera posibilidad. ¿Pero cuál es la otra posibilidad? Oiga, me empezó a doler el pecho sin hacer esfuerzo y ya llevo media hora con ese dolor de pecho. A lo más probable es que esa arteria se ha tapado. ¿Por qué se ha tapado? Por un trombo. Entonces vean ustedes que la fisiopatología
de un infarto o un preinfarto es totalmente diferente al de un anginoso estable. El ateroma en el estable está intacto, acá está roto y se ha añadido un trombo. Entonces la fisiopatología es lo que nos va a permitir cómo manejar a estos pacientes. Dolor de pecho al esfuerzo y que calma con el reposo, tengo ateromas, pero ahí están intactos. Muy diferente al paciente que tiene dolor de pecho, que llega a la emergencia con más de media hora de dolor, o 10, 15, 20 minutos, y que no ha calmado, ese paciente está haciendo una angina inestable o un infarto agudo de miocardio. Entonces vean ustedes, nuestras coronarias, por diversos factores de riesgo, hipertensión, tabaco, colesterol, poco a poco la grasa se deposita en las coronarias y en algún momento esa coronaria que tiene un ateroma, el ateroma se rompe, se fisura, y de lo que yo he vivido años con mis ateromas, ahora se tapa la arteria con un trombo, y al taparse con un trombo ya no va a pasar sangre. Ya no va a pasar sangre, y entonces lo que se va a producir es que el territorio por donde debería ir la sangre, y no llega ahora, ese territorio poco a poco empieza a morir, a infartarse, y esta zona ya del músculo ya no funciona. Ese es el infarto agudo del miocardio, producto de una arteria que se ha ido tapando. Entonces vean ustedes que cuando el corazón empieza a fallar inicialmente, cuando se produce la isquemia, el metabolismo dependiente de oxígeno desaparece porque ya no hay oxígeno y se vuelve un metabolismo anaerobio. Anaerobio. Y como es anaerobio sin presencia de oxígeno, se generan los lactatos. Y los lactatos, el ácido láctico, genera acidosis. Y la acidosis en nuestras células musculares van a producir o propiciar de que ya no podamos generar ATPs, y yo ya no tengo ATPs, ya no tengo fosfato de creatina, ya no tengo el combustible para que el músculo empiece a funcionar. Entonces el corazón empieza a dejar de contraerse. Y sin oxígeno y sin sangre, el músculo empieza a dañarse. ¿Dañarse por qué? Porque hay movimientos de calcio, hay movimientos de potasio, el potasio se libera, y este ingreso de sodio daña cada vez más a la célula muscular y se va a producir finalmente la destrucción, la muerte celular del músculo cardíaco. Así es como finalmente, por la falta de oxígeno, entramos en un metabolismo anaeróbico, hay una serie de cambios de los iones, el calcio, el sodio, el potasio sale, y eso finalmente va a llevar a la muerte, a la necrosis del músculo cardíaco. Entonces vean ustedes que la enfermedad coronaria es una enfermedad que cada vez preocupa más. Más o menos en Estados Unidos, ellos tienen 1,5 millones de infartos. Más o menos ellos tienen que cada minuto hay 3 infartos. Y de esos 3, uno se va a morir. Eso es solamente estadística. Perdón. Pues bien, el infarto, ¿cómo ustedes hacen el diagnóstico del infarto? 3 elementos. La historia clínica del dolor de pecho, el electrocardiograma, que algo ya deben saber en relación al segmento ST, y la elevación de enzimas. Para poder hacer el diagnóstico de una angina estable, ojo, de una angina estable. ¿Cómo se diagnostica la angina estable? Con una prueba de esfuerzo. ¿Qué refiere el paciente? Me duele el pecho cuando hago un esfuerzo y calma con el reposo. ¿Cómo es la historia de un infarto? Oiga, doctor, ya tengo más de media hora, ya no me calme ese dolor de pecho. Un dato importante. ¿Cómo está su electro? Hay que pedirle enzimas cardíacas. Y con esos 3 criterios, yo solamente necesito 2, si tengo los 3 mejor, para el diagnóstico de un infarto. Yo necesito 2 de 3. El cuadro clínico, que ya les expliqué, el electrocardiograma, ¿qué vamos a observar? La elevación del segmento ST. Eso ya lo han hecho algo cuando vieron el electrocardiograma. Es importante recordar, el segmento ST se eleva y eso es un dato importante para pensar en un infarto. Y el tercer elemento son las enzimas cardíacas. La primera enzima que se eleva en el infarto es la mioglobina.
La mioglobina es la primera enzima que se eleva en el infarto. Pero ojo, no es específica, no sirve para nada. Con mioglobina elevada no es específico, se puede elevar por 20 causas. Pero el infartado, si alguien preguntara, ¿cuál es la primera enzima que se eleva en el infarto? La respuesta es mioglobina. ¿Pero es específica? No. ¿Cuál es la segunda enzima que se eleva? La troponina. En el infarto, la segunda enzima que se eleva es la troponina. ¿Y la troponina es específica? Sí. Entonces miren cómo puedo cambiar la pregunta. ¿Cuál es la primera enzima específica que se eleva? Troponina. ¿Es la segunda? Sí, pero está preguntando cuál es la primera que es específica. La mioglobina no hace diagnóstico, pero se eleva en el infarto, pero no hace diagnóstico. La troponina es la segunda en elevarse, pero sí hace diagnóstico. ¿Cuánto tiempo dura la mioglobina? En menos de 24 horas ya se normalizó. La troponina, ¿cuánto demora en normalizarse? 7 a 10 días. 7 a 10 días. Entonces, si la persona dice, doctor, hace una semana me dio un dolor intenso de pecho y de ahí me agito, de repente está teniendo un infarto, vamos a tomarle enzimas cardíacas y todavía me pueden salir altas si estoy entre 7 a 10 días. Es un dato importante. Empieza a elevarse rápidamente, pero dura 7 a 10 días. Tercera enzima, la creatininfosfoquinasa, con su subunidad MB, la CPK-MB. La creatininfosfoquinasa también es un marcador enzimático, pero empieza a subir a las 6 a 8 horas. La troponina sube a las 3, 4 horas. La CPK demora más, 6 a 8 horas. Y yo tengo que hacer el diagnóstico rápido para curarlo, para evitar que el infarto lo mate. Por eso es que yo prefiero la troponina a la CPK.